este mundo no conoce el amor de mi Señor, que a su Hijo Jesucristo al rescate nuestro envió. Vino a morir por un mundo que no le ama, a morir por un mundo que no comprende su amor, su amor. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, variar los astros, sus senderos fijos, olvidarse la madre de sus hijos, mas ciertamente nunca se terminará el amor de mi Señor. Alto precio fue pagado por salvar la humanidad. Jesucristo con su sangre vino a todos a comprar. Qué gran amor, dar su vida para rescatarnos. Cuánto amor. No hay lenguaje como expresarlo, ese amor. Cuánto amor. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, variar los astros, sus senderos fijos, olvidarse la madre de sus hijos, mas ciertamente nunca se terminará el amor de mi Señor. Un lindo día, mis queridos hermanos. La misericordia y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros en esta hora de la mañana. Muy alegre me siento de poder compartir un devocional más de la matutina desde el corazón, esperando que cada uno de ustedes esté con alegría, esté con el deseo de aprender de la santa y bendita palabra de Dios. Queremos iniciar el devocional haciendo una oración a nuestro Dios para que sea Él quien nos acompañe en el estudio que vamos a tener del devocional. Oremos a Dios. Padre bendito y eterno que moras en el alto cielo, delante de ti nos presentamos reconociendo nuestra indignidad, reconociendo que cada momento ofendemos tu nombre, cometemos pecados que desagradan tu voluntad. Pero a la vez, Señor, te suplicamos el perdón de nuestros pecados. Te suplicamos que nos ayudes a continuar, a seguir adelante y que día tras día podamos ir creciendo en el conocimiento de tu palabra, pero también en la obediencia a tu santa y bendita voluntad. Señor, rogamos tu bendición para el estudio que vamos a tener, que tu misericordia nos acompañe y que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para entender la temática de hoy. En Jesús oramos, pedimos y agradecemos todo. Amén. Mis queridos hermanos, me alegra mucho que puedan estar con nosotros compartiendo un devocional más, esperando que tengamos de Dios grandes bendiciones a través de cada meditación que
por las mañanas desarrollamos en relación a los devocionales. Hoy corresponde el tema comprensión para todos. Ya lo he mencionado, la matutina es una recopilación de lo que fue escrito en 2 artículos o en 2 diarios, periódicos, como les queramos llamar. Uno era la Reveling Herald y el otro la Sign of the Time, que se publicaban hace algunos años. Ahora ya pues esos artículos, esos periódicos quedaron así sin funcionamiento, pero Dios a través de eso utilizó a su sierva para mandar ciertos mensajes a todas las personas. Y ahora vamos a leer uno de ellos que fue escrito en la Reveling Herald. Ahí fue escrito y aparece en la página número 13 de la matutina Desde el Corazón. Y hay una parte parcial o una pequeña partecita de lo que vamos a leer ahora que se encuentra también en otra matutina que se llama A fin de conocerle. La página número que encontramos es 191. Entonces, hermanos, vamos a iniciar con el versículo base, Salmo 119, 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Algo que podemos mencionar es tan común para nosotros, algo que aparentemente todos lo conocen, todos lo saben, todos lo comprenden. Hablar de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, ha sido inspirada por Dios. Todos esos aspectos, a la hora de mencionarlos, se vuelven un poco como comunes para nosotros. Sí, ya sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, ya sabemos que la Biblia nos instruye, que la Biblia nos enseña, pero la labor, la función de la Biblia no se queda solo con eso. La labor de la Biblia conlleva mucho más allá de todos esos aspectos. Hoy vamos a entender cuál es la función de la Biblia, vamos a lograr comprender también cómo es que se va a comprender. Yo sé que en muchas ocasiones ha surgido la pregunta en nosotros: ¿por qué yo no entiendo la Biblia? ¿Por qué yo la leo y no la logro entender? ¿Por qué yo no logro sacar un tema? Yo quiero compaginar una cosa con otra y no lo hago. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla: la estudiamos mal. Ahora vamos a leer algunos párrafos que nos van a dar una pauta de cómo se debe estudiar la Biblia, de cómo la debemos tomar, y el día de mañana nos va a dar la otra parte que es esencial para comprender el estudio de la palabra de Dios. Dice la matutina Desde el Corazón: la palabra de Dios presenta el medio más poderoso de educación, así como la fuente más valiosa de conocimiento dentro del alcance del hombre. El hombre tiene un límite, tiene un alcance, y el límite está determinado en la palabra de Dios. Todo lo que ha sido revelado en la Biblia es lo que logra comprender la mente humana. Si hay cosas que en la Biblia no son reveladas, es porque nuestra mente no las lograría comprender. La capacidad intelectual que tenemos no lograría abarcarlas. Por ejemplo, hemos mencionado en devocionales pasados que hay cosas que ahora no comprendemos. Por ejemplo, el origen de Dios no lo comprendemos. Sabemos que es eterno y ha existido por la eternidad. Sabemos que no fue creado, que Él es el creador. Todos esos aspectos, la pauta original de todo eso no nos ha sido revelado. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo actuó en María para que se diera la fecundación de Cristo? Tampoco nos ha sido revelado. Esos aspectos no nos han sido revelados porque por nuestra mente no lo lograríamos comprender. La sierva de Dios, al escribir esto, menciona que lo que está escrito en la Biblia es lo máximo que el ser humano puede lograr comprender. Y con ser así, ni siquiera a veces lo que está en la Biblia logramos entender en su cabalidad. Y nos quedamos cortos, nos quedamos a media. Hoy vamos a comprender por qué. La Biblia toda ha sido revelada para nosotros, o sea, revelada en el sentido que la podemos conocer, la podemos interpretar. Dios inspiró a sus siervos para que escribieran y que nosotros lo pudiéramos comprender. Hay cosas que no las logramos comprender. ¿Por qué? Hoy vamos a leer eso, el por qué no. El ser humano tiene dentro de su alcance un conocimiento inagotable. En la Biblia, hermanos, hay una profundidad tan amplia.
Hay una profundidad que nuestra mente sí logra comprender. Todo lo que ha sido dado en la Biblia es porque lo logramos comprender. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Quiere decir que lo que ha sido revelado en la Biblia es porque lo podemos comprender. Las cosas secretas o ocultas pertenecen a Dios. En esas sí no nos podemos meter nosotros, según lo que dice la Biblia en Deuteronomio 29:29. Vamos de lleno ya al por qué no logramos entender en muchas ocasiones lo que la Biblia nos enseña. El entendimiento se adapta a las dimensiones de los temas con los que debe tratar. Vean esto. En primer lugar, el entendimiento se adapta a las dimensiones de los temas que se deben tratar. Hay cosas que no las comprendemos porque en nuestra mente no está el deseo de aprenderlas. Por ejemplo, el párrafo nos está dando a conocer que nuestra mente, nuestro conocimiento o nuestro entendimiento se va a basar de acuerdo a la necesidad que tengamos de aprender cierta cosa. Es como en una escuela. Pongamos que vamos a cursar 4 materias que son las principales. Está matemática, está lenguaje, está ciencias y está sociales. Acá en el país son las materias principales, las bases. Si a un niño lo mandamos a estudiar, él le gusta la materia de lenguaje, le gusta saber de historia en sociales, ver de mapas y todo, le gustan ejercicios científicos, pero puede ser que no le gusten las matemáticas. Entonces su mente se va a centrar, su mente se va a quedar plena en que la matemática no le gusta. Y como su mente va a estar en que no le gusta, no la va a comprender. Así es en la palabra de Dios. Si yo digo en la Biblia, Apocalipsis no lo leo porque no le voy a entender. Desde el principio estoy cerrando mi entendimiento y no lo voy a lograr comprender. El primer error que cometemos con la Biblia es decir, es que yo no le voy a entender. Yo la voy a leer, la leo y no la entiendo. Ese es el primer error que cometemos a la hora de querer entender la Biblia. El ponernos desde un principio que no le vamos a entender nada. Y que pensamos que vamos a leer de la bestia, de esto y de lo otro y que no voy a lograr comprender. Si vamos con el pensamiento que no le vamos a entender, quiero decirles, hermanos, no le van a entender, porque ya va a estar nuestra mente cerrada a lo que vamos a entender y a lo que no vamos a entender. Ese es el primer paso que debemos conocer. ¿Por qué no entendemos la Biblia? ¿Por qué no logramos interpretarla? Porque desde el principio nuestro entendimiento lo limitamos. Esto lo quiero, esto no. Esto me gusta, esto no. Esto lo quiero entender, esto no. O sea, como que nos programamos a entender ciertas cosas y ciertas cosas no. He oído a muchas personas mencionar que dicen, no, pero es que la profecía es muy difícil de comprender, es muy difícil de entenderla. Hermanos, la profecía no es difícil. No es difícil comprender que cuando una profecía dice agua, el libro de Apocalipsis 17:15 dice que el agua representa multitud de personas. No es difícil comprender que caballo, según Zacarías, representa guerra. O sea, son aspectos fáciles de comprender. ¿Por qué no los comprendemos? Porque desde un principio nos centramos en que no lo vamos a entender. Primer aspecto. Es ese el por qué no entendemos la palabra de Dios. Segundo aspecto. Podrán decirme, hermano, el primero es porque no oramos. Eso va el tema de mañana. En la temática de mañana nos va a hablar de cómo es la oración para que nosotros entendamos la Biblia. O sea, no es que hay una oración específica, sino la manera, la devoción, el interés, el deseo con el que debemos orar para entender la Biblia y si lo vamos a hacer, la oración antes de leerla o después de leerla. Eso corresponde para el tema de mañana. Ahorita vamos con los errores que cometemos a la hora de querer entender la Biblia. ¿Por qué no la entendemos? Primero, porque limitamos nuestro entendimiento. Dijimos, si está en la Biblia, Dios lo ha revelado, lo ha dado a conocer para que lo comprendamos. Si no lo comprendemos, es por estos errores que cometemos. Segundo error que cometemos. Si se ocupa únicamente de asuntos triviales y comunes, si no se lo emplea para esfuerzos fervientes, a fin de comprender las verdades grandes y eternas, se empequeñece y debilita.
De aquí el valor de las escrituras como un medio de cultura intelectual. Vean esto, hermanos. La Biblia, el otro error que cometemos es leerla como algo trivial, menciona el párrafo, como algo que se ocupa únicamente en cosas comunes. Por ejemplo, leer la Biblia solo por leerla. Hoy vamos a llevar el año bíblico y yo comienzo a leerla solo por leerla. Ojo con esto, no estoy diciendo que llevar el año bíblico sea malo, yo ya lo he llevado, pero hermanos, para poder entenderla, lo que debemos hacer es estudiarla de manera sistemática, o sea, a través de temas. El año bíblico es solo para tener un concepto de lo que la Biblia dice, pero cuando leemos el año bíblico no la vamos a lograr entender así. ¿Por qué motivo? Ojo con lo que voy a explicar. El primer libro que se escribió de la Biblia, ¿cuál fue? No fue Génesis, fue el libro de Job. Moisés, a la hora de escribir la Biblia, el primero de los libros fue Job. El segundo fue Génesis. Hay libros que están en el orden bíblico, pero que no fueron escritos en ese orden. Que los que lo escribieron, los que lo dieron a conocer, lo escribieron en otro orden. Pero en la Biblia, a la hora de ordenar, se fue escribiendo o se fueron ordenando de la manera en la que ahora los encontramos en la santa palabra de Dios. Por eso, cuando leemos el año bíblico, leemos de manera, podemos mencionarlo así, general. Lo vamos leyendo uno tras otro y llega a un conocimiento general. Pero para poder entender la Biblia de manera directa, de manera plena, se debe ocuparla de manera sistemática, tomar temas y lograr entenderlos. Un personaje relevante en la historia adventista, Guillermo Miller, dice en la historia que él leía un versículo y no pasaba del versículo hasta que lo hubiese entendido. Por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para poder entender la Biblia debemos entender en primer lugar cómo fue que Dios hizo eso, en qué momento lo hizo, cómo es que estaba la tierra, porque la Biblia dice estaba desordenada y vacía. Esos aspectos, para poder comprenderlos, hay que leer ese versículo, pero ese versículo me llevará a otro versículo, y así se irá regando el conocimiento. Para poder entender la Biblia se debe estudiar de esa manera, no como algo común, no como algo trivial, no solo por leerla, no solo por un pasatiempo, no solo para que los hermanos me vean que leo, no solo para que esto, para lo otro. No, hermanos, la Biblia debe ser leída para incrementar nuestro conocimiento, para incrementar nuestros hábitos buenos y para poder entrar en una vida de devoción con Dios. 2 errores que cometemos a la hora de leer la Biblia. Primero, que mencionábamos, es porque nosotros nos limitamos de nuestra mente. Hay temas que decimos no los voy a entender porque son muy difíciles y no los terminamos entendiendo. Las 2300 tardes y mañanas, ¿cuántos hermanos nos dicen qué difícil es entender eso? Y van pensando desde que les van a dar el estudio a ver si lo voy a comprender. Desde ese momento la mente ya va cerrada, que no lo va a entender. Segundo aspecto, porque leemos la Biblia de manera inadecuada. La leemos como en muchas ocasiones menciona acá, como algo trivial o común, solo por leerla, solo por leer, solo por eso. Prácticamente por tomar el libro y comenzar a leerlo, pero no verdaderamente para lograr entenderlo. Sigue diciendo la matutina, su lectura con espíritu reverente. Otro aspecto que cometemos a la hora de leer la Biblia, inadecuado. Estudiarla de manera irreverente. ¿Por qué les digo de manera irreverente? Cuando vamos a leer la Biblia, hermanos, debe haber una concentración. Debe haber una concentración plena de nuestra mente en lo que estamos leyendo, en lo que estamos estudiando. Pero si yo tomo la Biblia, la tomo, empiezo a leer, me distrajo una cosa, luego me distrajo otra, luego un animalito por acá me vino a distraer, luego una persona me habló. O sea, la concentración a la hora de leer la Biblia no se va a tener. La estaremos leyendo, la estaremos estudiando de manera irreverente. Por eso, cuando vamos a estudiar la Biblia, debemos apartar un tiempo especial. Debemos apartar un espacio
espacio específico en el que no nos va a interrumpir nada, en el que nuestra mente no va a estar pendiente en otras cosas, en el que si es posible vamos a apagar el teléfono, vamos a quitar cualquier distracción y vamos a enfrascarnos, vamos a detenernos a meditar directamente en la palabra de Dios. 3 aspectos por los cuales no comprendemos la Biblia. 1, limitamos con nuestro entendimiento. Desde el principio nos cerramos. 2, porque leemos la Biblia como algo común y trivial. Y 3, porque la leemos de manera irreverente. ¿Qué más? Decía el párrafo, su lectura con espíritu reverente y disposición de aprender. Ojo con esto que voy a mencionar ahorita. Cuando leamos la Biblia para aprender, la vamos a entender. Cuando leamos la Biblia para atacar a otros, no la voy a entender. ¿Saben? Nosotros hemos estudiado ya en la página varios temas que son controversiales. Yo les he dicho, hermanos, no es para ofender a las personas, no es para eso, es para que nosotros logremos comprender que eso de verdad es un error y que es la verdad. No es para pelear, no es para que ustedes tomen a un hermano y le digan, mira, tú estás en el error por esto y te vas a perder. Si leemos la Biblia para atacar a otros, no la vamos a comprender claramente. O sea, pueda que comprendamos ciertas cosas, pueda que la entendamos algunos aspectos, pero mi crecimiento personal se va a quedar rezagado. Voy a tener conocimiento, pero no crecimiento espiritual, que es algo muy diferente. El conocimiento es una parte y la espiritualidad es otra parte. El conocimiento ayuda a que crezca la espiritualidad cuando lo hacemos de buena manera. Si yo tengo conocimiento y ese conocimiento me ayuda a crecer, es una bendición. Pero si yo tengo conocimiento y la ocupo solo para atacar, para pelear, para discutir, ese conocimiento estará, pero no me hará una persona más espiritual en mi vida. Otros aspectos. Y disposición de aprender. Expandirá y fortalecerá la mente como ningún otro estudio. Eso es lo que hace la Biblia. Expande la mente como ningún otro estudio. Llevará directamente a la contemplación de las verdades más excelsas, ennoblecedoras y estupendas que puede presentarse a la mente humana. Ella dirige nuestro pensamiento al infinito autor de todas las cosas. Vemos revelado el carácter del Eterno y escuchamos su voz cuando tiene comunión con los patriarcas y profetas. Vemos explicado los misterios de su providencia, los grandes problemas que han demandado la atención de toda mente pensadora, pero que sin la ayuda de la revelación tratan inútilmente de resolver el intelecto humano. Abren a nuestro entendimiento un sistema de teología sencillo y sin embargo sublime. Otro aspecto, hermanos. La Biblia no se debe leer para exaltación propia. Ese es otro error que cometemos, que leemos la Biblia para decir que nosotros sabemos más que los demás. Que leemos la Biblia para dejar en ridículo a los demás, para que en la iglesia digan, nadie le gana al hermano Luis, para que en la iglesia digan, no hombre, a él mejor ni le preguntemos porque él todo lo sabe. Si estudiamos con ese propósito, ya hemos fracasado desde el principio. Veamos varios aspectos que ya hemos llevado de por qué no logramos entender la Biblia. Puede ser, hermanos, que no estemos fallando en todo, pero si en uno estamos fallando, ese uno está impidiendo el progreso en entender la Biblia. Y ahora vemos que tampoco debe ser leída para exaltación personal. Dice, sigue diciendo, abren a nuestro entendimiento un sistema de teología sencillo y sin embargo sublime, que presenta verdades que un niño puede entender, pero que son tan amplias como para desconcertar las facultades de la mente más poderosa. La Biblia, hermanos, la puede entender hasta un niño. Los niños pueden entender lo que la Biblia nos enseña cuando se lee con un propósito definido, cuando se lee con un propósito de crecimiento espiritual.
¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo voy a estudiar con un niño y yo le voy a explicar, mira, esto es así, así para que aprenda, y le cuento historia, y David mató a un gigante, hizo esto, el niño va a captar todo eso. El niño va a captar esas buenas ideas. Pero si yo me pongo a hablar enfrente de un niño y comienzo a decirle, qué tema más feo el que predicó el hermano, mejor hubiera puesto esto y esto y esto, ¿con qué concepto se va a quedar el niño de la Biblia? Que uno tiene que estudiar para ganarle a los otros, para ser superior a los otros, para dejar en ridículo a los demás. O sea, la forma en la que se les enseña a los niños también va a tener un impacto en la mente de ellos y les va a ayudar para un crecimiento o para un rezago espiritual. ¿Qué más? Nos menciona la matutina. Ojo, hoy no vamos a ver todos los aspectos, porque el día de mañana vamos a continuar con la parte de la oración. Así es, hermano Oliveiro. Nosotros debemos aprender a defendernos del ataque del enemigo. Eso es una gran realidad. Pero también tenemos que atender a explicar los textos difíciles, pero no para dejar en ridículo a las personas. Eso es lo que estamos explicando. Nosotros debemos aprender a comprender qué es la verdad. Acá hemos visto temas como el anticristo, hemos visto temas como, por ejemplo, si existen tres, solo uno o dos. Y lo hemos comprobado con la Biblia. Hemos hablado varios aspectos, hermanos, que son controversiales. Hemos hablado también el don de lenguas, lo hemos explicado acá. ¿Por qué en la actualidad no hablamos en lenguas? Nosotros en el pueblo de Dios, todo eso lo hemos explicado. Pero, como lo estaba mencionando, eso lo debemos conocer para crecer nosotros y para ganar almas, no para dejar en ridículo a las personas. ¿Por qué les menciono esto? El párrafo es lo que nos está dando a entender. He oído varias personas que se jactan diciendo, yo he hablado con pastores, con obreros, con tantas personas y nadie me ha podido ganar. Hermanos, desde que mencionó esas palabras, su espíritu era ganarle a las personas y no salvarlas. O sea, ese problema no debemos caer nosotros. Si comprendemos algo, sabemos explicar algo, debemos hacerlo, pero para ganar almas, nunca para dejar en ridículo ni para ganarle a las demás personas. Recuerden, hermanos, que nuestra guerra no es contra las personas, nuestra guerra es contra Satanás. ¿Y cómo vamos a tener la guerra contra Satanás? Arrebatando las almas y trayéndolas al redil de Dios. Y eso se hace con amor, con estudio diligente, pero ese estudio debe ir con amor, con humildad y con sencillez. Sigue diciendo, nuestro Salvador no ignora a los instruidos ni desprecia la educación. Ahora vamos con esto. Lo que nuestro hermano Oliveiro nos está diciendo se resume en este párrafo. Dios no desprecia a los instruidos ni la educación. ¿Por qué quiero recalcar bastante este párrafo? Hermanos, entre más estudiemos, vamos a tener mayor comprensión. Lo dijimos, la Biblia la debemos estudiar diligentemente, pero tiene manera de estudiarla. Por ejemplo, estar desde el principio con el deseo de aprender, luego aprender para enseñar, y ese crecimiento nos educará, nos capacitará, pero lo hará con sencillez y humildad. Nunca el conocimiento que poseo debe llevarme a ser exaltado, a creerme superior a las demás personas. De esa manera la Biblia será una bendición para nosotros. Sin embargo, vuelvo a leer la parte para que logremos entender. Nuestro Salvador no ignora a los instruidos ni desprecia la educación. Sin embargo, eligió a pescadores incultos para la obra evangélica, porque no habían sido educados en las costumbres falsas y en las tradiciones del mundo. Eran hombres de habilidad natural y poseían un espíritu humilde, susceptibles de ser educados. Eran hombres a quienes podía educar para su gran obra. Otra cosa, hermanos, que nosotros debemos comprender es que la Biblia se debe leer para ser instruidos. Nosotros nunca vamos a llegar a una plenitud acá. Y lo hemos leído anteriormente, que la plenitud se va a ir estudiando por los siglos eternos cuando estemos con el grupo de redimidos. Por lo tanto, ahora yo no me puedo creer que lo sé todo. Yo no puedo decir, ¿qué me van a enseñar los hermanos si yo soy obrero? ¿Qué me va a enseñar la hermana tal, el hermano tal, si yo soy acá, soy allá? Yo entiendo todo eso, hermanos.
Ese espíritu no debe estar en un cristiano. Debemos ser, dice acá, susceptibles a aprender. Cristo eligió a los discípulos pescadores. ¿Por qué motivo? Porque ellos tenían un espíritu susceptible para poder aprender, para poder comprender la verdad. Los que tenían mayor capacidad ahí, ¿quiénes eran? O sea, intelectualmente hablando, era aquel cobrador de impuestos, Leví Mateo, y era Judas Iscariote. Eran los dos con mayor capacidad. De ahí los demás eran pescadores, remendaban redes, eran personas sencillas, pero que por esa sencillez y humildad estaban dispuestos a dejarse aprender, a dejarse enseñar, a dejarse instruir por nuestro Dios. Así es, hermana Noris, siempre debemos orar. Eso es muy cierto. Mañana el tema se llama de eso, va a tratar de eso, la oración ferviente. Es el tema que corresponde mañana. Entonces, por eso Dios eligió a esas personas. Cuando nosotros estemos dispuestos a aprender, Dios nos va a bendecir con el conocimiento de su palabra. ¿Qué más dice? Los cultos abogados, sacerdotes y escribas les fastidiaba ser enseñados por Cristo. Ellos deseaban enseñarle a Él. Saben, hermanos, ahora también corre un peligro el pueblo de Dios, que no le gusta cuando otro predica. Saben que he visto predicadores que son muy buenos para enseñar, pero que cuando otro predica no les gusta escucharlo. O sea, les gusta ser el centro de atención. Yo quiero predicar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y solo ellos. Y el ego de esas personas va incrementando. Eso no trae nada bueno. En su orgullo y prejuicio no aceptaban las palabras de Cristo, aunque se sorprendían por la sabiduría con la que hablaba. Pero las palabras y acciones del humilde maestro registradas por los compañeros y letrados de su vida cotidiana han ejercido un poder viviente sobre la mente de hombres y mujeres desde ese entonces hasta el presente. Amén. Hermanos, la Biblia fue escrita por hombres mayormente iletrados. Hubieron unos que sí fueron preparados. Daniel fue preparado, Pablo fue preparado a los pies de Gamaliel. Hubieron personas que fueron preparados, pero hubieron otros que no. Juan, el que escribió el Apocalipsis, era una persona que no era preparada. Los hijos del trueno le llamaban. Hubieron otras personas. Lucas sí fue preparado, era médico. O sea, hubieron personas que fueron preparadas, hubieron personas que no fueron preparadas, pero todos se unieron para ser instruidos ellos y luego poder instruir a otros. Hermanos, los errores que cometemos a la hora de leer la Biblia son muchos. Ahora hemos visto muchos por cuales no entendemos la lectura bíblica, por los cuales la palabra de Dios resulta tan difícil de comprender. Si estamos cometiendo esos errores, hermanos, hay que enmendarlos. Hay que tratar de cambiar la forma de leer la Biblia, la forma de estudiar para poder comprender las grandes verdades que han sido reveladas para todos los seres humanos. Que el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos, es mi deseo en oración. Amén. Muy bien, hermanos, el día de mañana vamos a continuar con la lectura de los devocionales. El día de mañana nos colaborará, si Dios lo permite, el pastor Enrique Ramos y nos hablará sobre la oración ferviente. Que el Señor pueda bendecir a todos, es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar orando a Dios. Padre bendito y cariñoso Dios que moras en el cielo, gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia. Queremos suplicarte en esta hora de la mañana que tu bendición sea con nosotros, que puedas ayudarnos a seguir adelante y que cada día podamos comprender mayormente tu santa palabra. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones leemos la Biblia como algo común, como algo trivial, y por ese motivo estamos en una oscuridad espiritual. Ruego que nos perdones y que nos ayudes a ir creciendo en el conocimiento a tu palabra, que nos ayude, Señor, en ir creciendo en buenos hábitos y que la manera en la que estudiamos tu palabra sea de manera reverente, sencilla y con humildad de corazón. En Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén. Bien, mis queridos hermanos,
Agradezco a todos los que nos han acompañado. Quiero saludarles. Gracias por habernos acompañado en el estudio de la matutina titulada Desde el Corazón. Espero que todos y cada uno de ustedes, hermanos, tenga la bendición de nuestro Dios, que pueda tener la bendición del Creador y que día tras día puedan ir creciendo en ese conocimiento de su palabra. Mañana continuamos viendo cómo es que vamos a lograr entender la palabra de Dios. Saludos hermana Yuli Ramírez hasta el país de Chile. Saludos hermana Ana Sandoval hasta los Estados Unidos. Saludamos también a nuestra hermana Merari Jiménez acá en Sonsonate. El Señor les acompañe, hermana Merari, y a toda su familia. Saludos hermana Miriam Tapiero también. Gracias por acompañarnos en esta hora de la mañana. Saludamos a nuestro hermano Leodán Vázquez, quien nos ha acompañado en el estudio de esta hora de la mañana. Saludos también para nuestra hermana Juanita Godínez. Que el Señor le acompañe, hermana. Saludos también hermana Patricia Tapiero. Gracias por los comentarios que cada mañana nos deja. Saludos también hermano Manuel Lemus, gracias por acompañarnos. Saludos hermana Noris Pineda hasta el país de México. Saludos también a nuestro hermano Manuel Lemus hasta los Estados Unidos. Saludos también para nuestro hermano Oliveiro Valderrama Santos hasta el país de México. El Señor le acompañe, hermano Oliveiro. Saludos hermana Gabriela López también acá en Sonsonate. Saludos para nuestra hermana Mace Ruiz, que nos ha acompañado en esta hora de la mañana. Saludamos también a nuestra hermana Linda Godoy, que ha apartado el tiempo. Gracias hermana Linda Godoy por acompañarnos. Saludos también a nuestra hermana Elisa Guerra, quien nos ha acompañado también en esta mañana. Saludos hermano Oscar Archila Segovia hasta San Miguel. Saludos también a nuestra hermana Gladys López, que nos ha acompañado. Hermano Enrique Ramos, saludos y bendiciones, querido pastor. Le esperamos, si Dios permite, así el día de mañana con el devocional. Saludos, hermana María Robles Rodríguez hasta México. El Señor le acompañe, hermana. Saludos, hermana Esther Logia Maya hasta el Perú. Saludos también para nuestra hermana Berta López, que también aparta el tiempo cada mañana para acompañarnos en los devocionales. Saludos hermana Nicolasa Varillas hasta los Estados Unidos, juntamente con su esposo, nuestro hermano Eugenio Varillas. Gracias hermana Juanita Godínez también por los comentarios que nos ha dejado. El Señor le acompañe y le dé su bendición. Quiero saludar también en esta hora de la mañana a nuestra hermana Vilma Ramírez. Hermana, es un placer tenerla nuevamente en los devocionales. El Señor le acompañe y le guarde cada día de su vida. Saludamos también a nuestra hermana Yasmín Jiménez, que el Señor le pueda bendecir y acompañar. Hermana Yasmín, gracias por acompañarnos. También hay hermanos que solo han dejado un me gusta. No los queremos dejar pasar por alto, hermanos. Saludos también para nuestra hermana Carol Rojas, que nos ha acompañado. Saludos también para nuestra hermana Yancy Ramírez hasta los Planes de Renderos, que nos ha acompañado en esta hora de la mañana. Saludos hermana Gladys Escalante también, que ha estado pendiente en este devocional. El Señor pueda guardarle y bendecirle. Saludos hermana Gilda Salvatierra también, gracias por apartar el tiempo y ver los devocionales de la página SMI Reforma El Salvador. Hermano Manuel Zapeta también bendiciones. El Señor le acompañe y le guarde cada día de su vida. Hermanos, bendiciones para todos, un excelente día y los esperamos por la tarde con el culto y el día de mañana con la continuación de los devocionales de la matutina Desde el Corazón. Bendiciones para todos y un excelente día.